Buen día a todos. Nuestro grupo está conformado por Valentina Durán, Daniela Anaya y Valentina Sánchez y les presentaremos el tema de inmunología del cáncer en este mismo orden. Para empezar, vamos a hablar de Sir Frank McFarlane Burnett y su teoría de la vigilancia inmunológica. Él fue el primero en hablar en 1957 de la participación del sistema inmune en el control de tumores malignos. Su teoría postulaba los mecanismos que posee el sistema inmune para reconocer y atacar a las células anormales. En un humano adulto se producen más de 150 millones de eritrocitos y 100 millones de linfocitos cada minuto. En este número de mitosis ocurren unas mutaciones que Burnett calculaba en más de 1 millón al día y que si no existieran mecanismos para corregirlas, darían origen a una proliferación maligna de células. El sistema inmune tiene unos mecanismos de vigilancia y destrucción de células anormales, que si estos mecanismos fallan, pueden dar lugar a que algunas de esas mutaciones den origen a la formación de un tumor. La incidencia de procesos malignos, especialmente los de tipo linforreticular, es mayor en las inmunodeficiencias congénitas y en los pacientes inmunosuprimidos. Por ejemplo, los pacientes en los cuales se hace un trasplante renal y que simultáneamente son sometidos a procedimientos de inmunosupresión. Ellos van a tener 200 oportunidades más de desarrollar un tumor maligno que la población normal. El empleo de sustancias citotóxicas para el tratamiento del cáncer suele generar un grado de inmunosupresión, el cual puede ser el responsable de la aparición de un segundo tipo de tumor maligno en las personas que reciben quimioterapia. E igualmente, la radioterapia puede deprimir el sistema inmune y ser la causa de procesos tumorales. El deterioro que sufre el sistema inmune con la edad es causa de una disminución en la respuesta antitumoral. Los tumores en los cuales hay un infiltrado de linfocitos suelen evolucionar más lento que los que carecen de ellos y ocasionalmente algunos de estos tumores regresan espontáneamente. Las células tumorales desarrollan unos mecanismos de evasión a la respuesta inmune. Los principales son una disminución de la inmunogenicidad de los antígenos tumorales, el enmascaramiento de los antígenos HLA-1 y la secreción de factores inhibitorios de la actividad inmune normal. Ahora vamos a hablar de los genes y el cáncer. Tenemos a los oncogenes y genes supresores. El cáncer es básicamente un desorden del genoma. Se han identificado 340 genes relacionados en una u otra forma con el desarrollo de diferentes tipos de cáncer. De estos, 100 son oncogenes que favorecen el desarrollo de células malignas y 30 son genes supresores que evitan o frenan las proliferaciones celulares anormales. Los cambios genéticos por mutaciones, amplificaciones, deleciones o translocaciones son responsables del desarrollo de tumores. Tenemos que en más de un 50% de los tumores malignos se detecta una mutación en el gen P53. Esta alteración impide la reparación oportuna de las anormalidades en el ADN generadas por mutaciones, fragmentación y reorganización de cromosomas que llevan a que una parte de un cromosoma ocupe un puesto diferente en otro cromosoma. En el genoma humano se han identificado más de 96 sitios frágiles, los cuales son susceptibles a alteraciones del ADN que permiten el escape de genes que pasan a ubicarse a otros cromosomas. En estas translocaciones, si el gen traslocado se sitúa cerca de un activador del crecimiento celular o de un oncogeno inactivo, lo activa y va a inducir una proliferación celular anormal. En la activación de oncogenes, estos oncogenes están presentes normalmente en el genoma humano y están activos durante la vida embrionaria, pero se inactivan cuando el organismo logra su desarrollo completo. Sin embargo, esta inactividad puede ser reversible y la reactivación de un determinado oncogen estimula el crecimiento y la reproducción celular, lo que puede llevar al desarrollo de un tumor. Algunos producen unas proteínas que son unos receptores de membrana para factores de crecimiento, que al ubicarse en células inducen su proliferación anormal, lo cual previo a esto no sucedía, ya que no podían responder al estímulo de estos factores por carecer de los receptores. La inactivación de los genes supresores de tumores es otro de los mecanismos por los cuales las células tumorales logran escapar a los controles de la reproducción celular. El más importante es el P53, que se encarga de corregir mutaciones, pero esto no siempre lo logra si se encuentra alterado, que como ya habíamos mencionado anteriormente,
Esta molécula P53 se encuentra alterada en el 50% de los tumores. La activación del gen de la telomerasa es una alteración que se da en el 90% de las células malignas, en las cuales la activación de esta enzima permite que las células se dividan progresiva e ininterrumpidamente por la generación continua de nuevos telómeros. Recordemos que todo cromosoma tiene un número determinado de telómeros y que en cada mitosis se pierde uno de ellos. Entonces, cuando se agotan, sobreviene la apoptosis y la suspensión de la replicación celular. La activación de genes angiogénicos es responsable de la generación de factores necesarios para la formación de neovasos, los cuales son indispensables para incrementar la nutrición sanguínea del tumor. El estudio de estos mecanismos ha abierto las puertas para el desarrollo de novedosos biofármacos que frenan la angiogénesis, impidiendo así la adecuada nutrición del tumor. La secuenciación del transcriptoma permite identificar mutaciones directamente relacionadas con el desarrollo de un determinado tipo de cáncer, lo que abre puertas para tratar de controlarlas. Ahora vamos a hablar de los microorganismos y el cáncer. Un 20% de los tumores malignos está asociado a procesos infecciosos. Algunos virus, al invadir linfocitos, pueden inducir una transformación maligna en ellos. Por ejemplo, el virus de Epstein-Barr, que infecta a los linfocitos B de más del 90% de la población mundial. Este está implicado en el desarrollo del linfoma de Burkitt, carcinoma nasofaríngeo y algunos linfomas. Este virus tiene incorporado en su genoma el gen de la interleucina 10 y esto le permite frenar la respuesta contra el sistema inmune del hospedero. El virus HTLV1, asociado a factores genéticos o ambientales, induce la aparición de leucemia de linfocitos T. Las infecciones crónicas con el virus de la hepatitis B incrementaron 100 veces las probabilidades de desarrollar hepatoma. Y el virus de la hepatitis C induce proliferación policlonal de linfocitos B y en algunos casos monoclonal, lo que lleva al desarrollo de linfomas. El herpes virus 8 es responsable del sarcoma de Kaposi y tenemos también que las bacterias están implicadas. Por ejemplo, la Helicobacter pylori, que puede inducir la aparición de cáncer gástrico. Algunos procesos inflamatorios crónicos pueden inducir el desarrollo de ciertos tumores. La colitis ulcerativa y la enfermedad de Crohn, por ejemplo, pueden degenerar en cáncer. El cáncer de la vejiga urinaria está relacionado con la infección por esquistosoma, la cual puede inducir la aparición de tumores. El de esófago puede ser consecuencia de esofagitis de reflujo prolongado. El cáncer de páncreas puede aparecer como consecuencia de una pancreatitis crónica. El gástrico se debe en muchos casos a una infección prolongada por algunas cepas de Helicobacter pylori. El cáncer hepático ocurre como consecuencia de un proceso inflamatorio crónico generado por los virus de las hepatitis B y C. Y los fibroblastos presentes en el estroma de los tumores malignos producen una proteína activadora del crecimiento de tumores. Se estudia la manera de eliminar farmacológicamente estos fibroblastos para inducir la muerte de las células tumorales. El desarrollo de la metástasis es un factor importante como causa de muerte por tumores malignos. Los principales factores que conducen a que se produzca metástasis se observan en la imagen, y estos son una producción anormal de una proteína codificada por el gen TWIST1 que suprime la expresión de la caderina E y facilita el desprendimiento y migración de células tumorales, una pérdida o mutación del gen P53, la producción de HIF por tumores compactos. Este factor genera lisiloxidasa, que facilita el desprendimiento de células tumorales y la formación de neovasos. La activación de metaloproteinasas que facilitan la metástasis a hueso y pulmón. Y la producción del factor de crecimiento transformante beta. La expresión de un determinado receptor en células malignas es el responsable del destino de las células tumorales que se desprenden del tumor madre para generar una metástasis y que son atraídas por quimioquinas específicas producidas en diferentes órganos. Por ejemplo, las células malignas que expresen CXCR4 responden a la quimioquina CXCL12
y hace metástasis en pulmón, hígado y médula ósea. O la combinación CCL21-CCR7 facilita las metástasis en ganglios linfáticos. Interacción entre tumores y sistema inmune. Cualquiera que sea el mecanismo responsable de la aparición de un tumor permite una serie de interrelaciones entre la iniciación y el desarrollo de este. Y los mecanismos inmunes, veamos los principales. Entonces tenemos los antígenos tumorales. Entonces partamos del punto de que las células malignas expresan en su membrana celular una serie de moléculas antigénicas que al ser vistas como extrañas por el sistema inmune, ya sabemos, va a originar unas reacciones inmunes contra ellas. Veamos algunos de estos antígenos. Tenemos los antígenos embrionarios o fetales. Son aquellos que normalmente se encuentran en los tejidos embrionarios. La maduración del feto. La transformación maligna hace que este tipo de antígenos vuelva a hacerse presente en la membrana celular. ¿Sí? Entonces, aquí podemos ver que uno de los más estudiados es el antígeno carcinoembrionario, presente en la superficie de las células de tanto del cáncer de colon y de otras tumoraciones del tracto digestivo. Tenemos otros antígenos tumorales, estos cada vez se identifican más. Tenemos el prostático, tenemos el HOM RCC313, en cánceres de riñón tenemos el HOM-HD21 o galectina 9 en las enfermedades de Hodgkin. Tenemos el MGA3 en melanomas. Pues por otro lado, aquí vamos a hablar de los mecanismos inmunes contra células tumorales. Entonces, el organismo responde a las células con mecanismos de inmunidad, pues tanto inmunidad innata como adquirida y de tipo humoral y celular. Entonces vemos acá, tenemos las células asesinas naturales, natural killer, los linfocitos gamma delta, la citotoxicidad por macrófagos, inmunidad humoral y citotoxicidad por linfocitos T, CD8. Entonces, seguimos hablando de las células asesinas naturales. Estas atacan en forma natural, sin previa estimulación antigénica y en ausencia de anticuerpos. ¿A quiénes atacan? Pues a las células que se apartan de la estructura normal. ¿Sí? Tenemos los linfocitos gamma delta. Estos linfocitos reconocen lipoproteínas que se expresan en células malignas y al hacerlo atacan y destruyen estas células, gracias a que al interferón gamma, que es una citoquina que induce en las células dendríticas la producción de interleucina 12, la que fortalece la respuesta antitumoral de inmunidad celular. Citotoxicidad por macrófagos. Estas células atacan y destruyen a las células malignas por contacto directo o por medio de receptores para los anticuerpos que se hayan generado contra los antígenos tumorales. Entonces, los macrófagos, al ser estimulados, van a producir factor de necrosis tumoral y linfotoxina, que inducen la lisis de las células malignas, ¿sí? Producir la lisis de estas células malignas y alteran el mecanismo de los lípidos, dando hipertrigliceridemia, anorexia y caquez. Bueno, acá tenemos la inmunidad humoral. La inmunidad adquirida produce anticuerpos contra los antígenos propios de los tumores malignos. Si activan el complemento, dañan la célula maligna o actúan como opsoninas que facilitan la unión de los macrófagos, facilitando su acción antitumoral. Tenemos la citotoxicidad por linfocitos TCD8, la interacción de estos linfocitos con los antígenos de la membrana de la célula tumoral permite su acción directa contra la célula maligna, a la que destruyen por lisis. Los tumores infiltrados con un mayor número de linfocitos TCD8 tienen un mejor pronóstico y son menos propensos a desarrollar metástasis. Entonces aquí tomamos un resumen de lo que les acabo de decir
¿sí? Tenemos los mecanismos inmunes contra las células tumorales. En esta otra parte tenemos los mecanismos de evasión de la respuesta inmune por células cancerosas. Podemos observar los natural killers, los linfocitos TCD X, los macrófagos, que atacan directamente a las células malignas. Los linfocitos B producen anticuerpos contra antígenos tumorales que activan el complemento o sirven de puente para la toxicidad mediada por anticuerpos. Bueno, tenemos otra parte de nuestra exposición. Vamos a hablar de los mecanismos tumorales de evasión a la respuesta inmune. Algunos tumores logran evadir las defensas inmunes de los principales mecanismos de escape se aprecian en la siguiente figura, la última figura que les voy a mostrar, y se describen a continuación. Entonces tenemos disminución de la expresión de antígenos tumorales con este mecanismo, evitar el ser reconocidos por los linfocitos TC, TX. Segundo, tenemos el desprendimiento de antígenos de superficie. Si los antígenos tumorales se desprenden desde la membrana de la célula y entran en la circulación, los anticuerpos contra ellos se les unirán lejos de la superficie de la célula, con lo que se evita la acción del complemento y la toxicidad celular mediada por anticuerpos. Tercero, tenemos los anticuerpos de bloqueo. Si los anticuerpos que se producen contra los antígenos tumorales son de la subclase inmunoglobulina G4, activan el complemento. Por lo tanto no activan el complemento y no son efectivos. Quinto, tenemos la evasión al ataque de los natural killers, las NAs. La expresión específica de moléculas de HLA-G impide que puedan ser reconocidas por los natural killers. Varios tumores como el de melanoma, cáncer colorectal y carcinoma de próstata no expresan antígenos HLA, lo cual los protege de los linfocitos TC, TX, pero los hace vulnerables a las natural killers. Sexto, tenemos la producción de interleucina 10. Algunos tumores producen cantidades importantes de interleucina 10, que es inhibidora de las citoquinas inflamatorias. Otros productos factores que evitan la maduración y migración de las células dendríticas. ¿Esto qué hace? Impide el desarrollo de una respuesta inmune celular. Producción del factor de crecimiento endotelial VEGF. Este factor interfiere con la maduración de las células dendríticas y dificulta o impide el que estas células puedan presentar antígenos tumorales a los linfocitos T. Octavo, tenemos producción de moléculas inmunosupresoras. Algunos tumores producen alfa-fetoproteína y o prostaglandina E2, moléculas que frenan la respuesta inmune normal. 9. Tenemos la producción de quimioquinas CCL21 que atrae a los linfocitos TREG y a las células mieloides inmunosupresoras, que inducen tolerancia a los antígenos tumorales. Y por último, no menos importante, tenemos la inducción de la generación de TGF-beta. Esta citoquina frena parcialmente la inmunidad innata y adquirida porque disminuye la producción de interferón gamma. Bueno, en esta imagen se resume un poco lo que hablamos. Entonces encontramos mecanismos tumorales de evasión. Primero, que podemos observar la liberación de antígenos tumorales.
Segundo, tenemos la producción de anticuerpos de bloqueo. Aquí abajito tenemos la expresión de HLA-G para bloquear a los natural killer. Aquí en cuarto tenemos la producción de interleucina a los macrófagos. En esta otra parte tenemos la producción de VEGF para inhibir las células dendríticas. Tenemos una célula dendrítica. Y por último, en esta gráfica tenemos la producción de moléculas que inhiben la respuesta inmune, ¿sí? Una disminución de esta respuesta inmune. Ocho, producción de moléculas inmunosupresoras. Algunos tumores producen lo que es la alfa-fetoproteína y o prostaglandina E2. Estas son moléculas que frenan la respuesta inmune normal. Por otro lado tenemos la producción de quimioquina CCL21 que atrae a los linfocitos TREG y a las células mieloides inmunosupresoras. Tolerancia hacia los antígenos tumorales. Décimo y no menos importante, tenemos la inducción de la generación de TGF-beta. Esto es una citoquina que frena parcialmente las inmunidades innata y adquirida. ¿Por qué? Porque disminuye la producción de interferón gamma. Acá tenemos una imagen que nos resume lo que hablamos anteriormente sobre los mecanismos tumorales de evasión. Acá tenemos el primer caso, que sería la liberación de los antígenos tumorales. Segundo, tenemos una producción de anticuerpos de bloqueo. Acá más abajito tenemos la expresión de HLA-G para bloquear a las natural killer, a las NKs. Cuarto, tenemos la interleucina 10 para desactivar los macrófagos. Quinto, tenemos la producción de VEGF para inhibir las células dendríticas. Por último, tenemos producción de moléculas que inhiben la respuesta inmune, ¿sí? La PGE2, la alfa-fetoproteína, y esto va a disminuir la respuesta inmune, como vemos acá en el punto 6. Continuando con la exposición, hablando del inmunodiagnóstico, se estima que cuando un cáncer es detectable clínicamente, ha logrado un crecimiento de 1 centímetro de diámetro y consta de 10 a la 9 células. Algunos de los antígenos tumorales ya mencionados pueden desprenderse de la membrana celular y entrar en circulación. Por lo tanto, es posible dosificarlos en el suero de los pacientes. Los más conocidos son carcinoma embriónico, prostático, alfa-fetoproteína y el neuroblastoma. La inmunoterapia contra el cáncer. Después de 40 años de múltiples ensayos, con resultados muy importantes en ratones, empieza a lograrse avances importantes en inmunoterapia e ingeniería genética, que han curado, entre comillas, diferentes tipos de tumores malignos. La transferencia de los linfocitos T manipulados genéticamente está ofreciendo resultados dramáticos, potentes y duraderos, y ya han sido comprobados para tratamiento de diferentes tumores, anticuerpos contra CTLA4, que proporcionan excelentes resultados en un buen número de pacientes. Igualmente, resulta útil el trasplante de linfocitos T, linfocitos, natural killer T y células T natural killer invariantes, que son activadas in vitro. En cuanto a la activación selectiva de los linfocitos T CTX, esto se logra con el empleo de la alfa-galactosilceramida, y si los linfocitos T CD8 se hacen resistentes a los antígenos tumorales, pueden ser reactivadas con el empleo de la IL-15. En las últimas 2 décadas, se han ensayado más de 20 vacunas diferentes contra cáncer. Solo una, la vacuna contra el cáncer de cervix, ha resultado útil.
En cuanto al empleo de citoquinas, varias citoquinas tienen actividad antitumoral porque actúan directamente contra las células malignas, incrementando en ellas la expresión de moléculas de adhesión y de antígenos tumorales específicos. En términos generales, no son útiles si se usan solas, pero sí lo son cuando se asocian a otros tratamientos. Se evalúa el uso simultáneo de varias de ellas. Las más usadas hasta ahora son IL-1, IL-2, IL-12, IFN-gamma, IFN-alfa, TNF y la proteína humana recombinante. En cuanto a la IL-1, esta va a estimular la producción de factores formadores de colonias y ayuda a disminuir el periodo de agranulocitosis generado por la quimioterapia. En cuanto a la IL-2, va a activar a los linfocitos TCTX y a las natural killers. Los mejores resultados con su empleo se obtienen con la adición de IFN-gamma, que es el interferón gamma, en el tratamiento de melanomas metastásicos y de cáncer de riñón. En cuanto al IL-12, su empleo ha dado buenos resultados en modelos experimentales, pero desafortunadamente tiene una alta toxicidad hepática. Su empleo se evalúa contra linfomas, algunas leucemias, cáncer de ovario y carcinoma renal. En cuanto al IFN-gamma, esta citoquina tiene un efecto antitumoral directo y además estimula la producción de IL-12, que a su vez va a activar a los natural killers. En cuanto al IFN-gamma alfa, en el tratamiento de leucemias de células vellosas se obtienen resultados positivos en el 90% de los pacientes. En cuanto al TNF, esta citoquina es producida por los macrófagos y tiene una actividad citolítica directa contra células malignas, pero desafortunadamente su empleo en humanos se acompaña de muchos efectos tóxicos, lo cual ha conducido al abandono de los ensayos clínicos. En cuanto a la proteína recombinante, su principal aplicación está en el manejo de las complicaciones de leucopenia ocasionada por la quimioterapia. Los anticuerpos contra antígenos de células tumorales. Los más útiles han sido los dirigidos contra la molécula CD20, que está presente en células linfoides tumorales. Tenemos el trastuzumab, que va a bloquear la molécula HER2 en células de cáncer de seno. Y tenemos los anticuerpos contra la molécula CTLA4, que significa los linfocitos T citotóxicos asociados a antígeno 4, conocidos como ipilimumab. Estos han demostrado una buena actividad antitumoral contra melanoma. Los anticuerpos monoclonales armados, entre comillas, son anticuerpos monoclonales que son armados acoplándoles una molécula de algunas toxinas vegetales, drogas o sustancias radiactivas. El anticuerpo armado, al ser inyectado intravenosamente, va a buscar el antígeno tumoral contra el cual está dirigido y va a concentrar su carga tóxica en el lugar del tumor. Los anticuerpos duoespecíficos, experimentalmente se han desarrollado estos anticuerpos que reconocen simultáneamente anticuerpos antígenos tumorales por un lado y alguna de las moléculas de adherencia de los linfocitos T por otro, con lo cual se pone en contacto directo los linfocitos TCTX o natural killers con la célula maligna. En cuanto al control de la angiogénesis, tenemos los anticuerpos monoclonales antiangiogénicos que están diseñados para frenar la neoformación de vasos en el tejido tumoral, generando isquemia en el tumor. La terapia génica. En la terapia génica hay diversos tipos de terapia, entre ellos tenemos al trasplante del gen TP53, la reconstrucción del sistema inmune con trasplante de células madre, el empleo de bacilo de Calmette-Guerin y la terapia de diferenciación. En cuanto al desarrollo de anticuerpos diseñados con actividad específica, tenemos a los inhibidores de quinasa de tirosina. En el humano se han identificado 90 genes diferentes encargados de la generación de quinasas de tirosina. En varias enfermedades malignas, especialmente leucemias, hay una alteración que conlleva a un incremento desmesurado en su actividad. Se emplean ya con muy buenos resultados los siguientes inhibidores: imatinib y nilotinib. En cuanto a la farmacogenómica, esto es un nuevo tipo de terapia que es personalizada
y va a permitir el desarrollo y el empleo de un fármaco determinado para el tratamiento de un cáncer que se origina por una mutación específica. En cuanto a la epigenética, con el empleo de vidasa que va a reemplazar a la citosina en el ADN, evita la metilación y permite reprogramar las células, activándolas y evitando la acción de oncógenos. En cuanto a las vacunas, ya es de uso comercial la vacuna contra cáncer de cérvix y en abril de 2010 se aprobó por la FDA la vacuna terapéutica Provenge, que esta prolonga la vida por varios meses de pacientes con cáncer metastásico de próstata. Hay otros tratamientos en evaluación como lo son el trastuzumab, el control de proteasoma, el traversen y lerdelimumab. Muchísimas gracias.